Muy bien, hermanos, estamos ya en nuestra escuela dominical. Hoy vamos a estudiar el Catecismo de Heidelberg, Día del Señor 14, pregunta 36. ¿Verdad que sí? Parece que sí. Sí, el pastor Rubén enseñó la pregunta 35, ¿qué significa que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María? Y hoy vamos a la 36. Entonces vamos a leer la pregunta y después leemos la respuesta. ¿Ok? ¿Ya lo tienen todos? Ok. ¿Es en el qué? Día del Señor 14. Pregunta 30. Busque por días del Señor. Día del Señor 14, pregunta 36. Y ¿Ok? página 36. Muy bien, dice así: ¿qué beneficio recibes de la Santa Concepción y Nacimiento de Cristo? Que Él es nuestro mediador y con su inocencia y perfecta santidad cubre a la vista de Dios mi pecado en el cual fui concebido. Amén. Ahí está esta pregunta importante. Lo primero que me gustaría llamar la atención es que el catecismo es como un refrán a lo largo del catecismo. ¿En qué te beneficia? ¿Cómo te beneficia? ¿En qué te aprovecha? Y ya eso es importante porque la sana doctrina en su totalidad es de beneficio, es de provecho. No es pura teoría, como se dice. Ya ve que hacemos esa división, ¿verdad? Teoría y práctica. Hay un aspecto teórico, un aspecto práctico, pero en realidad toda buena teoría será práctica. Así también toda buena doctrina será siempre de provecho, de beneficio. De modo que, por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla a Timoteo, vamos a verlo allá en Timoteo y en Tito, me parece, utiliza esa expresión interesante de que siempre repetimos sana doctrina, sana doctrina. Y entonces, no solamente se refiere a que la doctrina sea ortodoxa, recta, incluye eso, ¿verdad? Pero también podríamos decir que la doctrina es sana porque es saludable, o sea, es provechosa. Vamos a ver dónde está. Ahí le trae Biblias el hermano Julio. Y una hermana, acá la hermana. Y dice allá ¿dónde está cuando habla de la sana doctrina, hermanos? A ver. Timoteo. Sí, está en Timoteo y está en Tito también. A ver, estoy tratando de encontrarlo. Hay una parte donde dice para que sean sanos. Sí, bueno, en Tito está, ahí sí lo tengo ubicado, es Tito 2, versículo 1. Y el apóstol Pablo dice allá, pero tú habla lo que conviene, o como dice la Reina Valera 60, lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, es sana porque es ortodoxa, es fiel, es fidedigna, pero también contiene esa idea, espiritualmente hablando, que es provechosa, es beneficiosa, ¿verdad? Es de bendición la sana doctrina. Les queda de ver el de Timoteo, hermanos. Okay. Ahí después ustedes pueden Si encontrarlo. alguno enseña otra cosa y no se confirma las sanas palabras del Señor Jesús. ¿Dónde está esa? En Timoteo 6. ¿Pero 3. qué? ¿Uno o dos? Primera. Primera de Timoteo 6, versículo 2. Primera de Timoteo 6, 2. Primera 6, 3. 6.3. Si alguno enseña otra doctrina y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Las sanas palabras, las palabras que alimentan, que son saludables, que no nos van a hacer daño, ¿verdad? Hay comidas que comemos y nos hacen daño, pero las seguimos comiendo, ¿verdad? Y la sana doctrina es una doctrina que nos beneficia. También ahí la encontré, 2 Timoteo 4, versículo 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina,
Qué terrible expresión esa, ¿verdad? O sea que vivimos ya en esos tiempos, hermanos, en que la gente, si le das lo saludable, Se enojan. no lo quieren, se enojan. Si le das la sana doctrina, la doctrina ortodoxa, la doctrina pura, la doctrina que los sana, ¿verdad? Que los fortalece, no la quieren. Vendrá tiempo cuando no soportarán, o sea, les molestará. Increíble, ¿verdad? O sea, van a decir, no la quiero. Y lo hemos experimentado aquí en nuestra pequeñita iglesia, lo hemos experimentado, que hay gente que de plano no quiere la sana doctrina. Pero el catecismo nos dice, ¿qué beneficio recibes de la santa concepción y nacimiento de Cristo? Sí, la sana doctrina es beneficiosa, provechosa. Y junto con ello, quisiera enfatizar que cada aspecto de la obra de nuestro Señor Jesucristo es de provecho. Cada aspecto. Está regañando el pastor Rubén ahí, ¿verdad? Escuché que gritó. Bueno, aquí no vamos a regañar. Bueno, y dice, estaba diciendo que no solamente en sentido general la sana doctrina nos beneficia, sino también en lo particular, es decir, en cada doctrina, en cada aspecto, parte de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, recibimos beneficio. Es como cuando Pablo dice también en 2 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, esa expresión toda es interesante porque se refiere a la totalidad de la escritura, pero por inferencia, si la escritura en su totalidad es de beneficio, es útil, pues también cada parte de la escritura es beneficiosa, es útil. Así también toda la obra de Cristo es de beneficio para el creyente, por lo cual cada aspecto de su obra es de beneficio para nosotros. ¿Quién habla acerca de los beneficios de la concepción y nacimiento de Cristo? Bueno, gracias a Dios que como iglesias reformadas que tenemos nuestras confesiones, y esa es una de las ventajas de tener confesiones de fe, porque van a tocar puntos que por lo general no se tocan. Por lo general las iglesias cristianas ni las mencionan, pero ese es un beneficio del catecismo, que nos dice, sí, aunque no lo creas, el hecho de que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María, eso también es de beneficio para ti. Así que creo que el principio es claro. Cada vez que leamos la Escritura, no pasemos rápidamente un pasaje de la Biblia, sino meditemos ahí, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿cómo eso me beneficia? ¿En qué me aprovecha esto? Porque sí hay provecho, no es que no haya. Y dice el catecismo, la santa concepción y nacimiento de Cristo, que fue lo que explicó el pastor Rubén, ¿verdad? La semana pasada o antepasada. La santa concepción, que Jesucristo fue concebido en el vientre de la Virgen María por la operación del Espíritu Santo. ¿Ok? Y el nacimiento de Cristo, que también fue virginal, ¿verdad? Tanto la concepción como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podríamos decir que Cristo nos bendice aún desde que estaba en el vientre de su madre. Y no solamente en su vida cuando Él nació. Es más, casi toda el provecho lo vemos hasta la muerte y resurrección de Cristo. Pero en realidad, la obra de Cristo nos bendice desde que estaba en el vientre de su madre, como también cuando nació ya hay beneficio para nosotros. Porque creo que lo comentaba el pastor Rubén o lo comentábamos en clases anteriores, sin la concepción y el nacimiento de Cristo, no hay muerte ni resurrección gloriosa de Cristo. Estos eran los requisitos fundamentales para que entonces tuviéramos a un Señor y Salvador como nuestro Señor. Bueno,
Pero el primer beneficio que recibimos es que Él es nuestro mediador. Vamos a leerlo allá en Hebreos 2, 16 y 17. Hebreos 2, 16 y 17 dice en el versículo 16, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino que tomó para sí mismo a la simiente de Abraham. O sea, Jesucristo no se hizo un ángel, ¿verdad? Jesucristo se hizo un verdadero ser humano. Por eso debía ser en todo semejante a los hermanos. Jesucristo, contrario a los adopcionistas, ¿recuerdan cuando hablamos acerca de todo eso? Bueno, el pastor Rubén habló acerca de todos esos grupos antiguos, ¿verdad? Que también prevalecen, que negaban la humanidad de Cristo. El autor de Hebreos dice, por eso debía ser en todo semejante a los hermanos. Increíble que diga eso, o sea, en todo. Es como un pastor una vez allá en México, hace muchos años, estaba diciendo, hablando del versículo 18, que fue tentado, ¿verdad? Y decía, pero ¿Cristo fue tentado en todo? Sí, dice. Y el muchacho decía, pero en todo. Dice, sí, hasta lo que estaba pensando. Decía, en todo. Increíble, ¿verdad? Fue en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que concierne a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, ¿cómo es que Él llegó a ser semejante a nosotros? Pues tuvo que empezar siendo concebido, ¿verdad? Para que sea un verdadero ser humano. De otra manera, no podría ser semejante a nosotros. La confesión belga, que, bueno, lo tenemos en este formato, ¿verdad? En uno de sus artículos dice que nuestro mediador tenía que tener alma y cuerpo, porque el hombre tiene alma y cuerpo, y tenía que ser así para redimir tanto nuestra alma como nuestro cuerpo, o sea, redimirnos en la totalidad de nuestro ser. Por eso dice Hebreos, debía ser en todo semejante, esa es una palabra importante, debía, no podía ser de otra forma. Si Él iba a ser nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote, es decir, nuestro mediador, nuestro redentor, debía ser en todo semejante a nosotros. Y eso empezó precisamente en su concepción. Entonces, hay un dicho que dice, lo que empieza mal, termina mal, ¿verdad? Pero lo que empieza bien, termina bien. Y nuestro Señor Jesucristo no hubo ningún periodo de su vida en que haya hecho algo malo. O durante el proceso, por así decirlo, algo salió mal. No, desde su misma concepción, todo empezó perfectamente. Por eso el catecismo dice, ¿qué recibes de la santa concepción y nacimiento de Cristo? ¿Preguntas, comentarios, hermanos, sobre este punto? Yo les digo, pues la cosa principal, la humanidad de él me beneficia para mí, porque si él no se hubiera hecho nada, pues yo tampoco podría hacer nada. Por eso Hebreos lo dice, ¿verdad? Él no vino a rescatar a los ángeles, vino a rescatar a nosotros. Sí, yo, por ejemplo, le digo al Señor que la Biblia hay cosas que son misteriosas y difíciles, no las vamos a entender. Porque yo, si me pongo a pensar mentalmente, ¿cómo es eso? No lo entiendo. Sí. Hay cosas que yo no entiendo de por qué, pero me limito a decirle, bueno, Señor, pues eso es como es y además... Así es, ese es un principio de la iglesia cristiana y la iglesia reformada lo ha adoptado muy bien, porque en las confesiones dice que hay muchas cosas que no entendemos, pero no las vamos a investigar curiosamente, sino vamos a adorar a Dios por esos misterios. Pensar en eso, Dios, si yo teniendo el Espíritu de Dios, dice la palabra que hay libertad y no puedo entender todas las cosas, ¿cómo nos va a entender uno que está muerto por menos? Así es, por eso es que... a mí pensar en la misericordia para otro, pero pues no entiendo yo. Claro. Y así tesoro más el don de la fe que Dios te da, porque no lo entiendes, pero lo crees. Correcto. Sí. ¿Cómo? Eso es lo que dice, hablando de, por ejemplo, del ser de Dios, ¿verdad? Estamos hablando del Señor Jesús.
El Catecismo de Heidelberg dice en el Día del Señor, vamos a encontrarlo, el Día del Señor, cuando habla acerca del ser de Dios, otra vez siempre lo recuerdo, hermanos, pero batallo en ubicarlo bien. Día del Señor 8, pregunta 25, hablando de la Trinidad, dice, ya que solo hay un ser divino, ¿por qué hablas de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y vean cómo el Catecismo humildemente dice, porque Dios se ha revelado así en su palabra. Es todo. Así es como es, ¿verdad? A la ley y al testimonio. En uno de esos Hermana. documentos, no recuerdo del Sí. que nos enseñaba, que me llamaba la atención que siempre comenzaba, nosotros creemos. Es la confesión belga. O sea, no es que entendamos a su Exacto. totalidad, sino creemos que... La fe no excluye el conocimiento, No. como hemos aprendido, pero en realidad la fe viene antes que el conocimiento. O sea, la fe en su aspecto de confianza, Y eso ¿verdad? viene de Dios. ¿O De no? creer, exacto. Entonces, si no hay fe, como dice Hebreos precisamente en el capítulo 11, digresamos, como dicen, así nos desviamos, pero es buen desvío, ¿verdad? Y dice en el versículo 11:6, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios lo entienda intelectualmente. ¿Eso dice? No, ¿verdad? Crea que Él existe. Que le hay, dice, ¿verdad? Esta es una mejor traducción, que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. Ahí está, Y increíble. saber que eso viene de Dios, pastor, te hace pues ponerte en el donde tú tienes que estar. Así es. Porque yo le digo, pues yo ni entiendo, ni sé, solamente por Señor. Así es. Porque a mí esta vida, tratando de entender, pero yo le digo, Señor, pues yo ni entiendo nada. Así es. De lo que muchas veces O sea, es que realmente el entendimiento de la sana doctrina viene de Dios. nos hace o debe hacernos conscientes de la grandeza de Dios, ¿verdad? No solamente de los milagros que lo hacen, sino entender su persona cada vez un poquito más nos hace entender su grandeza. Es decir, Señor, cuán insondables son tus juicios. Y me viene a la mente Inescrutables ese caminos. versículo que dice, pastor, que nadie tenga más alto concepto de lo que uno tiene. Exacto. Saber que tú estás ahí, no te Así puedes es. Dios será ahí, siempre Dios. yo humano. Nosotros seres humanos. Pero continuemos. Y dice que Él es nuestro mediador. Y debido a esa santa concepción, es que podemos decir con el catecismo, y con su inocencia y perfecta santidad, cubre a la vista de Dios mi pecado en el cual fui concebido. Noten que el catecismo habla de la inocencia y perfecta santidad. ¿Cómo es que Jesús en su naturaleza humana, como Dios, Él es santo, ¿verdad? Y perfecto y justo. Pero ¿cómo Él llega a ser inocente, ¿verdad? Y perfecto en santidad? Hablando de su concepción. Bueno, pues porque Él fue concebido por la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo cubrió con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Lo recuerdan en Lucas 1:35? Vamos a mirarlo. Lucas 1:35. Dice ahí la palabra. Lucas 1 es un capítulo largo, ¿verdad? Tiene 80 versículos. Dice Lucas 1:35, 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo. Esa es una traducción interesante porque la Reina Valera 60 dice el santo ser, pero en realidad el griego es así más explícito, más directo, dice lo santo, porque esa da la idea de que el que va a nacer es el santo por excelencia. No puede haber
nadie más santo que Jesús. Por eso dice, lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Ok? Y bueno, también podemos traer a la mente la inocencia de Jesús ya en su ministerio, que es fruto de su concepción también, ¿verdad? Pero recuerden, cuando él iba a ser enjuiciado, venían testigos falsos. Decían de plano testimonios falsos, o venían otros y tergiversaban lo que él había dicho o hecho. Pero los evangelistas una y otra vez dicen, no concordaban, o de plano eran testigos falsos. Y Pilato hasta se lavó las manos, ¿verdad? Y dijo que él no quería nada que ver con este hombre, que él era inocente. Y así, si uno lee los evangelios, en el enjuiciamiento del Señor Jesucristo, vemos cómo resalta una y otra vez que él era inocente, él no era culpable. Entonces, eso también magnifica, ¿verdad?, la condescendencia de Jesús, de que él, siendo inocente, sin culpa, fue condenado como si hubiera sido culpable. Y no solamente por los testimonios falsos que daban ahí ellos, sino por nuestros pecados que recibió la ira de Dios. Correcto, hermana. Vamos a leerlo allá, de hecho, de 1 de Corintios, ¿no? Cuando dice, el que no tenía pecado. ¿Alguien lo tiene, hermano? ¿Lo puede encontrar? Es 1 de Corintios. A ver si alguien puede encontrarlo por allá. Al que no tenía pecado, ¿verdad? Fue tratado como un pecador, dice el apóstol Pablo. Qué vergüenza que no puedo recordar, hermano. Lo leo, hermano, no lo recuerdo luego. En fin, a ver. Alguien lo googlea como no viene aquí como referencia, no. Es la 2 Corintios 5:21. Ahí está, 2 Corintios 5:21. Aquí está Google, pastor. Exacto. Gracias al Señor 2 Google. Corintios 5:21. Ahí lo dice, así porque al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21. sí, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. El verbo conocer es interesante en la Biblia, porque no es solamente un conocimiento intelectual que recibimos de un ejercicio mental, sino además de eso, principalmente en la Biblia, conocer tiene el sentido de una relación personal con algo y de experimentar algo. Entonces, cuando se dice que Jesús no conoció pecado, ni mentalmente, ni en su experiencia supo lo que era el pecado. O sea, sí conoce lo que claro, es el así pecado, es. pero en su esencia no, así es. Entonces, o sea, eso está más allá de nuestra mente, ¿verdad? Que, wow, él como Dios sabía el pecado, pero en su naturaleza humana era tan puro y santo que no conoció en ninguna forma el pecado. Es como saber que hay algo, pero pues no lo... Exacto. Como me afecta. yo sé que hay brujería, mas nunca he experimentado. Nunca lo he experimentado, correcto. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, resalta la inocencia y la santidad de Cristo, porque Él es el santo y el inocente, ¿verdad? No hay culpa en Él, mas sin embargo Él murió por nosotros. Dice, con su inocencia y perfecta santidad, cubre a la vista de Dios mi pecado en el cual fui concebido. Ahí regresamos a la Y el concepción. contraste. Exacto. Regresamos a la concepción. Nosotros, a diferencia de Cristo, desde el primer momento de nuestra vida, somos concebidos en pecado. Cristo, desde el primer momento de su existencia humana, terrenal, fue concebido en santidad, en justicia, en perfección. Así que Cristo no nos salva solamente
como adultos, podríamos decir, cuando creemos, ¿verdad? Sino que la obra de Cristo cubre nuestros pecados anteriores, presentes y futuros. O sea, cubre la totalidad de nuestros pecados. Se retrotrae o se va hasta el mismo comienzo de nuestra existencia. O sea, eso es impresionante porque, otra vez, por un mal entendimiento de la obra de Cristo y del perdón de Dios, la gente por eso es que insiste y dice, me arrepiento, y la oración del pecador, ¿verdad? En ese momento ya me perdonó Cristo y ya. O sea, si eso es verdad, Él te perdona, pero Él te perdona desde el primer momento de tu existencia, cuando fuiste concebido, hasta el último momento. No hay ni un pecado en tu existencia que Él no perdone. Hermano Julio. Es como decir que, como pensar que Cristo, la Biblia se esfuerza o Dios se esfuerza por decirnos todo esto, que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, pero que a nosotros pues no nos interesa, ¿verdad? Exacto. O sea, son cosas que se deben de tener en cuenta, Así es. no nada más simplemente como Cristo me salvó. Exacto. Ya, pero no me interesa cómo es Él. Así es. Esa idea de La que... Biblia sí le interesa. Exacto. Sí, hermano. Es que muchas iglesias sí se enfocan en que Cristo murió por tus pecados, o sea, y Cristo en la cruz y te liberó de tus pecados, pero en realidad toda la obra de Cristo tiene o sea, aparte de que así estaba escrito, tiene un porqué, un detalle. Exacto. De que, tuvo que nacer perfecto. Es que la salvación, por así decirlo, o la obra de Cristo es como, digamos así, como una túnica o un vestido sin costura, sin remiendos o sin uniones, sino es un todo completo, ¿verdad? Él nos cubre completamente. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros tendemos a separar, a dividir. Voy a decir, había una palabra muy complicada, a ver si la puedo decir, de compartimiento, de que ni siquiera la puedo decir, ¿verdad? Exacto, la podemos decir. Sí. Fraccionamos, separamos, ¿verdad? La obra de Cristo. Y entonces cuando alguien dice, oye, ¿por qué eres salvo? Porque Cristo murió por mis pecados. Sí, es cierto, pero es una parte nada más. Porque si Él nada más te salva y pagó por tus pecados, te regresa exactamente a la misma situación en que estaba Adán. Ya te perdonó, listo. ¿Y qué pasó con Adán? Siendo puro y santo, pecó. Y es decir, Él nada más te salva porque ya te perdonó, pero no te imputa, no te atribuye su inocencia, su justicia, su perfección, su rectitud, pues entonces vas a perder tu salvación. Eso es lo que se piensa cuando se piensa que se pierde la salvación. O sea, me perdonó mis pecados hasta ahorita que me Exacto, arrepiento. Hermana, exacto. O sea, no dicen que los futuros. Exacto. Porque O dicen, sea, entonces vas a vivir como quieras. No, es que Él ya pagó en la cruz, Él dijo. Exacto. Y antes de que tú mismo nacieras. O sea, eso es algo que uno tiene que rogarle a Dios que le dé entendimiento para que uno pueda tener esa seriedad en la vida de uno. Porque vemos ese Gálatas que vivir con la libertad, Gálatas dice que vivamos en la libertad que Dios nos hizo libre. ¿Por qué no vivimos en libertad? Yo lo estoy diciendo por mí, porque muchas veces Él habiéndome libertado, yo me sigo sintiendo esclava. Así es, hermano. Porque no tengo el entendimiento de qué es la salvación desde un punto hasta otro. Así es. Pero, y eso solo lo da Dios, o sea, sí, hermano. Y Dios nos da medios y un instrumento son las confesiones de la iglesia. O sea, te das cuenta ahí del valor de nuestras confesiones de hermanos que por generaciones, ¿verdad? La iglesia, guiada por el Espíritu Santo, trata de resumir y de mostrarte cada punto de la doctrina. Sí. Porque como el hecho de que es como cuando se dice, oh, sí, hizo hombre, pues Dios puede hacerlo. Exacto. Como tan relajadamente no. Para Dios fue algo muy Sí. significante. O sea que no hay algo ningún, profundo. como dijimos al principio, toda la obra de Cristo en su totalidad, pero también en particular. O sea, no hay ninguna parte de su
de su persona y de su obra que digamos, bueno, esto hay que brincarlo, ¿verdad? Porque no es importante. No, todo porque tiene era Dios, importancia. lo podía hacer. De hecho, por hacer eso, por decir, esto es lo importante, su muerte o su resurrección, terminamos malentendiendo toda la obra de Cristo. Porque como dice Jesús, eso debieron entender sin dejar de entender todo lo demás. Como te acuerdas de los fariseos que diezmaban el comino, la pimienta, pero se olvidaban de la misericordia y de la justicia. El Señor Jesús dice, debieron hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Y así también nosotros, ¿verdad? Debemos conocer de la muerte de Cristo, de la obra, de la resurrección de Cristo, pero también debemos conocer de su concepción y de su nacimiento, porque con un tornillo que no pongas bien, se descompone toda la máquina. No, y la concepción de Cristo también, bueno, a veces tratando de explicarle a los niños, o Sí, sea, claro. la humillación que significó para Dios mismo, a veces no tiene comparación, pero explicándoles, imagínate el hombre más rico que vive en la mejor casa, el rey que te puedas imaginar, que se vaya a vivir con los hombres debajo del Sí, así puente. es. Nunca lo va a hacer, Leo. Sí. Nunca lo va a hacer, de una Sí. humillación. Sin embargo, Dios siendo divino, Así es. Cristo siendo Así divino, es. bajó Sí. al mundo. No siendo de este mundo, ¿verdad? O sea, es algo Y, que... y tal vez ahí es que algunos aspectos de toda la obra son más fáciles de ver, De Claro. apreciar. de apreciar. Y algunos, pero todos deberíamos. Todos. Y que no son, no, como dije, no hay comparación, porque estamos comparando algo humano. Pero Así es. imagínate algo divino. Sí, porque cuando santo, el peligro de las perfecto. comparaciones, o sea, no es que nunca debamos hacer comparaciones, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque el peligro de las comparaciones es que terminamos con un Dios que es un poco más grande que nosotros. Y ya, ¿verdad? Ajá. Es un Dios formado a nuestra imagen y semejanza. No, por eso es que la Biblia dice, ¿con quién puedes comparar a Dios? ¿Con qué? Con nadie. Pero nos ayudan un poquito siempre y cuando lo expliquemos, ¿verdad? En la totalidad de la palabra. Ya se acabó el tiempo. Bueno, hermanos, se acabó el tiempo y vamos a terminar con una oración rápidamente. Señor, gracias por la clase. Gloria sea a ti porque cada punto, aspecto, parte de la obra de Cristo es muy importante para nuestra vida cristiana. En su nombre oramos. Amén. Como dice el hermano.